¿Cuál es el peor dolor físico que has sentido? Cálculos renales. Desarrollé algunos como niño. Cada vez que tenía incluso la más mínima idea tuve que tomar una fuga, tuve que correr al baño. Si lo sostenía, se sentía como si alguien tomara un bate con punta de uñas para mi riñón izquierdo. Llegó a un punto en el que realmente obtendría ansiedad por tomar una fuga para no beber agua, lo cual es en realidad lo peor que puede hacer por los cálculos renales. Un cálculo renal ha sido la única causa que me ha llevado a vomitar de puro malestar. Es una experiencia increíblemente dolorosa y difícil de soportar. Tenía 10 años, creo. Era propenso a las infecciones del oído. Íbamos a volver a casa de unas vacaciones en la casa de mis abuelos. Le dije a mi madre que me dolía la oreja, y ella no me creía. Ella pensó que estaba mintiendo para que pudiéramos quedarnos más tiempo. Unos días después, la infección del oído era lo suficientemente mala como para que mi mandíbula estuviera hinchada y dolorida. No pude masticar porque me dolía mucho la mandíbula por la infección de mi oído. Ella me creyó entonces, pero ese era el día en que nos íbamos, así que no había nada que hacer hasta que llegamos a casa. Más tarde descubrí que tenía una infección del oído en ambas orejas, pero no sentí la segunda porque la primera era mucho peor. Pasé 5 horas en un avión ese día. Editar, para el crédito de mi madre, hubo muchos helados de disculpa esa semana. Sufrí infecciones de oído recurrentes durante mi niñez, siendo común tener episodios de infecciones dobles. La experiencia fue bastante incómoda y definitivamente no la volvería a experimentar. Tenía un cambio de diente de sabiduría afectado y comenzara a empujar un nervio en mi mejilla. Causó migrañas severas que solo se detendría la morfina 4. Mientras esperaba que la cirugía para sacar las muelas del juicio se pusiera tan mal que unas pocas semanas, terminaría en el ER 2 o 3 veces por semana. Editar, pasar una piedra renal de 4 milímetros también era bastante mala. Eso suena realmente doloroso. Pasar por lo de la muela del juicio y esos dolores de cabeza debe haber sido difícil. Ir a urgencias varias veces por eso no es nada fácil. Y, por si fuera poco, lo de la piedra en el riñón es otro nivel de sufrimiento. A veces el cuerpo nos juega malas pasadas y solo hay que aguantar hasta que se resuelva. Una vez debajo de las 2 grandes uñas de los pies se hincharon y llenos de sangre. Tuvieron que arrancarlos con un par de alicates para que el dolor y la hinchazón desaparecieran. Más doloroso porque tuve que apretar los dientes y hacerlo yo mismo. 2 veces. Es impresionante, realmente notable y casi sobrehumano. No por el sufrimiento que experimentaste, sino porque te quitaste las uñas de los dedos gordos de los pies utilizando unos alicates. Ive ad surgery, dislocated my knee. Ada tumor wrapped around my appendix like a rubber band and surgically removed and added surgery involving them sticking. A catheter through my femoral bone and into my ear to burn an extra electrical pathway. Y, con mucho, sin duda, el peor dolor que he sentido fue una piedra renal. Eso suena duro. No puedo imaginar lo que has pasado con tantas cirugías. La idea de un cálculo renal como el peor dolor es algo que muchos no entienden hasta que lo experimentan. A veces, las cosas pequeñas pueden hacer que uno se sienta peor que las grandes operaciones. Espero que ahora estés mejor y que esos días difíciles queden atrás. Dolor de estómago. Este no era el virus del estómago, sentía que había sido desembarcado. Tomé alivio del gas, laxante, cualquier cosa para revivir el dolor. Esta es una de las raras veces que estaba gritando y gimiendo por el dolor. Lo único que me hizo sentir mejor fue literalmente acostado en mi bañera con el agua puesta y golpeando mi estómago. La hidroterapia es increíble. Experimenté un dolor que se asemejaba a este, aunque nunca se confirmó del todo. Un especialista sugirió que la causa era un colon espástico y me recetó un medicamento que aliviaba el malestar en aproximadamente 45 minutos. Antes de ese tratamiento, pasaba las noches en la cama lidiando con un dolor sordo, a veces, me duchaba con agua caliente, pero el alivio que ofrecía era solo parcial. No es causado por mi cuerpo, sería cuando me caí sobre el vidrio cuando era un niño que pasaba la mitad de mi mano y luego tuve que hacer que mi tía recogiera fragmentos de vidrio durante horas mientras lloraba y esperaba a que dejara de sangrar, y los dolores de cabeza por clúster. Recuerdo cuando era niño y me caí sobre un vidrio. Sentí como un trozo entró en mi mano. Mi tía tuvo que sacar los fragmentos durante horas mientras yo lloraba. Fue doloroso y aterrador. Además, he tenido jaquecas en el pasado, que son bastante intensas. Es una experiencia que no deseo repetir. Aterrizó en mi codo cuando caía unos 10 pies hacia abajo.
como puedes imaginar, me causó una cantidad abrumadora de dolor y me rompió los huesos, sí, rompiendo los huesos en el punto de mi codo. Algunas partes óseas han sido reemplazadas por metales y picaduras. Y tomó 4 operaciones diferentes para completar completamente. Eso suena doloroso. Nunca he tenido una experiencia así, pero puedo imaginar lo que debiste pasar. Pasar por varias operaciones no es fácil. Espero que te estés recuperando bien y que no te desanimes por eso. A veces, estas cosas simplemente suceden. Dolor físico, golpea en la cara con una pelota de béisbol, alterando permanentemente mi visión. Dolor emocional, la novia a largo plazo queda embarazada del hijo de otra persona y se mueve a cientos de millas con él. Tomaría el béisbol cada vez. A veces, la vida te lanza sorpresas. Recuerdo a un amigo al que le pasó algo similar. Se lesionó jugando béisbol y eso le cambió la forma de ver las cosas, prácticamente. Luego, pasó por una ruptura fuerte. Su novia se fue con otro, y él se quedó un poco perdido. Al final, me dijo que preferiría el golpe físico a esos sentimientos. Es curioso cómo se priorizan las cosas, ¿no? Mi peor personal era un nervio pellizcado en mi cuello. Pasó por la noche y me despertó con el peor dolor que he sentido. Duró días. No es el más horrible, pero aún apestado. Un amigo mío recibió un disparo antes y dice que tener un catéter urinario es lo peor. Eso suena realmente incómodo. A veces, un pequeño problema puede causar mucho dolor. Lo del nervio pellizcado no es algo que se desee. Imagina estar dormido y de repente despertar así. En cuanto a tu amigo, tener un catéter puede ser muy incómodo. La verdad, todos tenemos nuestras experiencias difíciles, pero algunas son más intensas que otras. Lo importante es aprender a lidiar con ellas. Iba a intervenir con mi historia de piedra renal, pero veo que ha sido completamente cubierto. En cambio, quiero darle un consejo sólido: beber mucho agua y mucha agua. Me di mi piedra renal. Al evitar el agua a principios de los 20 años y pagarle al precio un precio muy doloroso. Ahora he renunciado a todos los refrescos y té a favor de H20. Es interesante cómo a veces aprendemos lecciones de la manera más dolorosa. Mi amigo pasó por algo similar con los cálculos renales. Él solía beber solo refrescos y no entendía por qué siempre se sentía mal. Después de una experiencia difícil, empezó a tomar más agua. Ahora, siempre lleva una botella consigo. A veces, las cosas simples como mantenerse hidratado son las más importantes. Hace años me quité el té de la parte delantera superior y obtuve reemplazos de resina. Ahora, estos deben ser reemplazados eventualmente porque se descomponen con el uso. Supongo que estaba sedado cuando obtuve estos dientes falsos porque, maldita sea, me duele reemplazarlos. El dentista desechó a los viejos hasta el nunca y fue horrible, un dolor agudo que duró media hora más o menos. El procedimiento duró, pero se sintió como una eternidad. No sé si hay algo peor que el dolor del dentista. Recuerdo que un amigo tuvo una experiencia parecida. Se rompió un diente en un accidente y le pusieron una corona. Le dijeron que no sentiría nada, pero terminó gritando. Esa fue una de las veces en que me di cuenta de lo mucho que puede doler algo tan simple. Al final, solo te quedas con las historias y el dolor. La Navidad pasada, mi perro accidentalmente me arañó en el ojo y me dio una abrasión corneal. Era como un cuchillo constantemente dibujado a través de mi globo ocular. Fue peor cuando intenté abrir los ojos o mirar en cierta dirección, pero el dolor todavía estaba presente incluso con los ojos cerrados. Pasé 3 días encerrados en una habitación sin luces ni pantallas hasta que comenzó a mejorar, incluso con la ayuda de gotas de ojos. Hasta el día de hoy, una protuberancia o limpieza en mi ojo que es demasiado áspero puede inducir un dolor agudo. Esa experiencia con tu perro suena bastante dura. Pasar 3 días en una habitación oscura debe haber sido incómodo. No me imagino lo difícil que fue ese dolor constante. Es interesante cómo algo tan pequeño puede causar tanto daño. Me alegra saber que te recuperaste, pero que todavía sientes esa molestia es complicado. Hay que tener cuidado con los animales. El momento en que me caí de una bicicleta mientras intentaba pararme en el pedal. Luego el pedal cayó y me patiné la pierna y tuve una herida abrasiva en esa pierna y me hizo caminar como un zombi. Eso fue muy doloroso y me tomó semanas curarme por completo y me dejó una gran cicatriz. Esa vez que intenté hacer algo cool en la bicicleta, me caí mientras trataba de quedarme de pie en el pedal. La pedalada se salió y me raspé la pierna. Estuvo bastante mal, me costó caminar bien por semanas.
Ahora tengo una cicatriz grande. Fue una lección, pero ya no intento hacer eso. Nada demasiado malo, pero cuando me torcí la rodilla. Hubiera tenido 11 años en ese momento, salté de un tren de escalada en un parque y simplemente se crujió. I can't explain it well but it dropped on the floor screaming. Mi papá vino y me ayudó y cojeé de regreso a casa sin presionarlo en absoluto. After that I couldn't walk for a week. Ahora tengo 18 años. Y esa rodilla todavía a veces se disloca fuera de lugar como resultado de ello y duele mucho más que el otro sí. Terminan sufriendo. La dislocación es horrible porque siento y escucho crujir. Recuerdo que cuando tenía 11 años, me lastimé la rodilla al saltar de un columpio en el parque. Fue un momento tonto, caí al suelo gritando. Mi papá vino y me llevó a casa, y estuve una semana sin poder caminar. Ahora que tengo 18, mi rodilla a veces se disloca y duele más que la otra. Es raro sentir y escuchar ese crujido cuando pasa. Maldición. I broke two ribs while snowboarding one time. The pain itself was not too bad, but it took forever to heal on itself. Cada risa, cada tos, cada hiccup fue doloroso semanas después del accidente. Tomé casi tener un año hasta que pude volver a hacer sentadillas de dolor, así que eso dijo solo sobre las costillas rotas. No puedo entender cómo fue para ti con todas estas otras lesiones. Eso suena realmente doloroso. A mí también me pasó algo similar mientras practicaba skate. Caí de espaldas y me dolía cada vez que me movía. No rompí ningún hueso, pero el daño estaba ahí. Pasé semanas sin poder hacer casi nada, y hasta reír era complicado. La recuperación fue lenta, pero al final volví a montar. Es frustrante, pero aprendes a tener más cuidado. Más doloroso que dar a luz, descargo de responsabilidad, tuvo una epidural para eso. Los cálculos renales causaron niveles intimidantes de dolor. Me sacudí de dolor en una pelota toda la noche y fui a trabajar al día siguiente. Me veía tan mierda que mi jefe se asustó y me llevó a la sala de emergencias. Tenía fiebre, me sentí helado, sudoración, temblores sin parar y dolor en un lado del abdomen / espalda. Me sentí bastante seguro de que un órgano iba a romper / triturar. Aterrador es un término adecuado para describir la experiencia. Tras el episodio con la piedra, casi se sentían ataques de ansiedad al anticipar uno nuevo. Durante meses, fue fundamental tener analgésicos a la mano en todo momento. Se aprendió a gestionar la preocupación constante, convirtiéndose en una sombra que seguía cada paso. La preparación ante lo inevitable se volvió un ritual habitual para enfrentar la realidad. En primer lugar, sé que son dolorosos y mi experiencia es atípica. Pero tuve una piedra de 4 milímetros hace unos años, y así es como fue, tenía sangre en la orina, así que fui a la sala de emergencias. Una exploración de gatos reveló la piedra. Pero no me dolía, y me alegraba de que no fuera algo más grave, en realidad me reí cuando la enfermera me lo dijo. Ella me dio una mirada extraña y dijo, eres la piedra renal más feliz que he visto. Me preparé para el dolor de dolor, pero todo lo que terminé fue un poco de dolor una noche. Supongo que fue la piedra que pasaba a mi vejiga. A la mañana siguiente, pasé la piedra. Recuerdo haberlo tirado, y luego el plin cuando golpeó la taza del inodoro. Eso fue todo. Dicho todo esto, sé que tuve suerte y espero que nunca tenga otro, porque probablemente no será tan afortunado la próxima vez. Es curioso cómo a veces algo doloroso puede no ser tan malo. A mí me pasó algo parecido. Fui al médico por un problema y, aunque me dijeron que era algo serio, no sentí dolor. Al final, resultó ser menor de lo que pensaba. Solo recuerdo el alivio al salir y pensar que había salido ileso. Como tú, también espero no volver a pasar por algo así, pero tengo una sensación de suerte. El dolor de cabeza del clúster fue la razón por la que dejé de fumar pavo frío después de 7 años. 3 días, al mismo tiempo, todos los días empeoran. Lo último que sentí que quería medirme. Afortunadamente desde que dejé de fumar, no he tenido uno. Se observó una transformación notable en la situación personal tras dejar de fumar. Se experimentan episodios ocasionales, y se logró omitir un ciclo después de la decisión de abandonar el hábito. Aunque se sigue fumando, la frecuencia ha disminuido significativamente, y ya han pasado 6 años desde el último ciclo severo. La experiencia resalta los cambios generados en la vida cotidiana tras hacer este importante cambio. Neurocientífico aquí. Si sus dolores de cabeza siguen siendo malos, busque un tratamiento llamado pulsante. Ingrese a un juicio o vaya a Europa si es necesario, incluso.
Resultados realmente sorprendentes en muchas personas con malos dolores de cabeza. No tengo experiencia directa con eso, pero he oído que algunas personas encuentran alivio en tratamientos no convencionales. Siempre es buena idea investigar y hablar con profesionales. Si hay esperanza de sentirte mejor, vale la pena considerar todas las opciones. Es interesante ver cómo la ciencia avanza en estos temas de salud. Cluster Headache sufrador aquí. Mi neurólogo recomendó un ligero tratamiento de Botox sobre las cejas. No es broma, fue la diferencia de noche y día, y muy barato. No he tenido un solo dolor de cabeza en 4 meses, y los tenía todos los días como un reloj. Eso suena interesante. No había escuchado que el Botox pudiera ayudar con las jaquecas. Me imagino que es un alivio no tener esos dolores tan frecuentes. A veces, las soluciones más simples pueden marcar una gran diferencia. Espero que sigas sintiéndote bien y que no regresen esas molestias. Intentaron incentivar a los estudiantes en mi campus para que hicieran esto por un par de cientos de dólares. Estaba hacia las etapas finales y me aseguraban de que era indoloro y era una recuperación leve. Cuando estaba a punto de firmar los documentos finales, mi amigo lo buscó en Google y dijo, amigo, no firmes eso. Dice que es una recuperación insoportablemente dolorosa y horrible. The lady kept saying that was false, y ended up walking away and not doing it. Sounds horrific. Existen métodos para obtenerlo sin necesidad de realizar una punción en la pelvis, y me sorprende que no se haya profundizado en eso. Estoy inscrito en el registro de donantes de médula ósea precisamente porque hay una forma de conseguirlo con un simple análisis de sangre. Aunque el procedimiento es algo más complicado, para quien lo reciba, la incomodidad sería similar a la de donar sangre. Dios mío, una hija de una amiga está pasando por eso ahora. He tenido mono 4 veces, desafortunadamente no queda inactivo en mí como lo hace a la mayoría de la gente, y tan malo como siempre no fue nada cercano a eso. Entiendo lo que dices. La mononucleosis puede ser bastante molesta. Recuerdo que un amigo también tuvo mono varias veces. Siempre decía que se sentía agotado y no podía hacer nada. Al final, aprendió a cuidarse mejor. No es fácil lidiar con eso, pero creo que es importante tener paciencia y apoyo. Es solo una etapa, al final todo mejora. Tenía tubos en el oído cuando era niño y tenía infecciones con frecuencia. Me golpeé la cabeza contra la pared al lado de mi cama para hacer el dolor de ese bloqueo de la infección. Dolor en el oído 100% el peor. Sin alivio instantáneo. Eso suena bastante difícil. Tener infecciones de oído de niño debe haber sido un verdadero problema. La idea de golpearte la cabeza contra la pared para aliviar el dolor es intensa. Es sorprendente lo que hacemos para tratar de lidiar con el dolor. A veces, parece que no hay escapos del malestar. Espero que ya no tengas esos problemas. También tengo parálisis cerebral diplégica espástica, pero estaba dormido cuando hicieron el Botox. Los aparatos nocturnos que tuve que usar fueron dolorosos porque estiraron los músculos de mi pierna y eso fue lo más doloroso que jamás haya intentado usar esas cosas durante 12 horas por noche y solo era un niño pequeño. Es interesante cómo la experiencia de usar órtesis puede ser tan dura. Recuerdo que un amigo tuvo que usar aparatos ortopédicos de pequeño. A veces se quejaba de los dolores. Era difícil dormir con ellos. A pesar de todo, hoy en día sigue activo y lo ha tomado con calma. Eso muestra lo fuerte que puede ser uno, incluso en situaciones complicadas. He tenido eso, o similar. 4X úlceras en mi ojo derecho, sí, en el ojo, no la tapa de los ojos. Para asegurarse de que estuvieran usando los antibióticos correctos, tuvieron que tratar de cultivar un cultivo de la bacteria que causó la infección. Para hacer esto, tomaron un raspado de la úlcera con una cuchilla de afeitar. Ese bit en realidad no dolió debido a las gotas anestéticas que usaron. Peores 3 semanas mientras se curaba. Ahora me asusto cada vez que tengo una mota de polvo en mi ojo pensando que ha vuelto. La cultura también logró calar hondo, aunque en mi caso no hubo navajas, solo un hisopo bastante áspero. Era necesario verificar algo, no recuerdo el nombre de la infección, pero se necesitaba confirmar si los antibióticos tendrían efecto. Sin embargo, los nombres de esas gotas permanecen grabados en mi memoria, tobramicina y banco. Ganas. Rasqué ambos ojos una vez y se infectaron. No era tan malo como esto, pero no pude abrir los ojos a la luz del sol. Compré un buen par de gafas de sol oscuras y ahora, 6 años después,
No puedo usar gafas de sol a menos que el sol esté bajo. Es extraño cómo tus ojos se ajustan de esta manera. Sin embargo, parece que tengo una visión nocturna espectacular. No puedo imaginar lo incómodo que debe haber sido. Pasar tiempo sin poder abrir los ojos por el sol suena bastante difícil. Pero es interesante cómo te acostumbraste a las gafas de sol. Imagino que ahora no te sientes completo sin ellas. Al menos tienes buena visión nocturna. Tal vez ese sea un pequeño consuelo. Es curioso cómo nuestro cuerpo se adapta a situaciones inesperadas. Eso es horrible. Tengo una y todo lo que puedo describir fue una leve incomodidad con 2 a 3 segundos de dolor real, durante y después. Este DR también realizó el PAP y el examen más rápido sin dolor de todos los ginos que he tenido. ¿Podría haber sido su técnica tal vez? Además, ¿por qué un doctor te diría algo que te enviaría así? Parece contraproducente para tener un paciente nervioso y tenso. Es curioso cómo algunas experiencias médicas son tan distintas. A veces, un buen médico puede hacer que todo sea más fácil, mientras que otro puede generar ansiedad. Recuerdo una vez que fui al doctor y me sentía nervioso. Al final, resultó ser una experiencia bastante tranquila, gracias a su manera de tratar las cosas. Es importante encontrar un médico que te haga sentir cómodo. Tengo auras migraña de vez en cuando, donde hay ese extraño punto ciego centelleante. Luego, unos 20 minutos, toda mi cabeza se siente pesada y dolorida. Por lo general, se fija en una siesta de media hora. ¿Es esto común para los demás? Estoy bastante agradecido después de escuchar lo mal que pueden ser. Normalmente se duerme una siesta de 3 horas, y parece que el tiempo desaparece. Esta es la única forma que he encontrado para aliviar el malestar que siento. Aunque es breve, resulta ser un momento de tranquilidad en el que la presión disminuye, permitiendo un respiro en medio de la incomodidad. Esas horas de descanso se han vuelto indispensables para enfrentar el día. Años atrás, rompí un diente en el fondo de mi boca y tuve un nervio expuesto. No pude entrar al dentista hasta la mañana siguiente, a más de 14 horas de distancia. Fue, con mucho, el peor dolor que he sentido en mi vida. Gracias a Dios que mi madre tenía sobrantes Vicodin de una cirugía que había tenido recientemente. En ese instante, quizás hubiera preferido recibir un golpe contundente en la cabeza. Hay momentos en que la falta de conciencia puede ser beneficiosa. Así que un poco de una historia extraña. Tenía un diente de sabiduría que siempre me molestaba un poco. Dolor de baja intensidad y molesto que olvidé a lo largo de los años. Entonces, un día decido arreglarlo ya que mi vida se está desmoronando a mi alrededor porque no tengo nada mejor que hacer. El dentista me quita el diente de la sabiduría que fue inflamado. Entonces, la parte extraña es justo después de que se eliminó, dejé de beber y arreglé todas mis relaciones. No tengo idea de por qué. Me encanta beber, pasaba por una botella cada 2 días más o menos. 3 meses después de quitar ese diente, miré mi gabinete de licor y estaba completamente abastecido y no tocado. Todavía no tengo idea de lo que sucedió y generalmente tengo mucho cuidado con la correlación igual a causalidad, pero no puedo evitar pensar que el dolor opaco y bajo para siempre me estaba afectando más de lo que me di cuenta. El dolor crónico es sumamente agotador. Padezco un síndrome de hipermovilidad, así que siempre hay una articulación que me está molestando. Con 25 años, siento que la fatiga me ha acompañado toda mi vida. Es una experiencia que quienes no lo han vivido difícilmente podrán comprender. Solo para aclarar, creo que el malestar de ese diente podría haberte ocasionado más dificultades de las que te diste cuenta. Hace unos años obtuve un conducto raíz que terminó infectando. Nunca he experimentado tanto dolor. Mi mandíbula palpitaba todo el día todos los días durante 2 semanas. Tomé tantos analgésicos como mi estómago podía manejar, pero no fue suficiente. Terminé teniendo que dejar una clase porque tuve que perder muchas reuniones de clase por eso. Fue horrible. Editar la mandíbula, no tiene. No puedo imaginar lo mal que debió ser eso. El dolor dental puede ser realmente intenso. Perder clases por algo así es frustrante. Aunque tomaste analgésicos, a veces no son suficientes. Es una situación complicada, y lo más molesto es que no tienes control sobre tu salud. Al final, lo importante es recuperarse y seguir adelante. Ahora, esto es un dolor que conozco. Terminó teniendo que obtener un conducto raíz cuádruple en un molar mino trasero después de semanas de expuesto. La raíz infectada. Nunca he experimentado un dolor más intenso en mi vida que el constante dolor de perforación de cada latido.
Eso suena horrible. Recuerdo un amigo que tuvo que hacerse un tratamiento de conducto también. Estuvo quejándose de un dolor constante y cuando finalmente fue al dentista, le dijeron que era bastante grave. La espera y el dolor lo dejaron agotado. Al final, se sintió aliviado, pero esos días de sufrimiento no se los desea a nadie. La visita al dentista nunca es divertida, siempre es un estrés. ¿Es la espinal? Tuve dolor ciático durante años pensando que era la columna vertebral, pero descubrí que estirar mis músculos piriformíes aflojaban la apretada constricción alrededor de mis nervios ciáticos. El dolor se fue milagrosamente. Sufro de problemas en la columna, como un disco herniado y estenosis espinal. Los estiramientos de piriforme han sido de gran ayuda, pero fue la epidural la que realmente alivió el dolor lo suficiente para que pudiera realizarlos. Ahora incorporo estos estiramientos casi cada día para evitar molestias. No quiero sentir miedo al levantarme de la cama a medianoche, temiendo el dolor que podría venir. Esta situación ha afectado mi vida durante meses. Soy una persona discapacitada, con ciática, entre otras cosas igualmente malas. También tengo una tolerancia muy alta para el dolor y tomo medicamentos que a la mayoría de la gente le gustaría tener de manera regular. También tenía ciática y todas esas cosas cuando trabajaba. Estoy agradecido de que ya no tenga que pasar del estacionamiento a mi oficina. Jaja. Pero aún así, dolor de muelas. Jaja. La verdad es que lidiar con eso no es fácil. La gente no se imagina lo que es vivir con dolor constante y aún así seguir adelante. A veces, el alivio de no tener que ir a la oficina es un pequeño consuelo. Pero al mismo tiempo, esos dolores como el de muelas te recuerdan que la lucha sigue siendo parte de la vida. Es un vaivén raro, ¿verdad? Hace 6 años comencé a experimentar cálculos biliares y pensé que iba a morir. Terminé en la sala de emergencias y querían admitirme de inmediato para eliminarlo. Pensé que podría resistirlo, y pregunté si podía reprogramar, ya que no había hecho arreglos para que nadie cuidara a mi perro, y también porque mis playoffs de la liga de hockey eran la semana siguiente y no quería perder a ellos. Me escribieron una receta para analgésicos y me dejaron ir a casa. Pensé que podría montarlo, ya que me sentía mejor en ese momento. Unas semanas más tarde, no pude mantener ninguna comida durante el fin de semana. Tuve una gran deposición programada para el lunes, así que fui a trabajar el tiempo suficiente para luchar por él, luego me fui a casa. Llamó enfermo el martes y miércoles. El miércoles por la tarde me miré en el espejo y vi que mis ojos eran amarillos. Mierda, eso es un problema. De vuelta a la sala de emergencias. Mi muestra de orina parecía cerveza de raíz. Una piedra había bloqueado mi conducto biliar, que estaba aumentando mis funciones hepáticas. Les dejé admitirme que el perro fue atendido, y estaba en el hospital hasta el sábado por la mañana. Gracias a mi terquedad de no querer perderse mi juego de playoffs, que perdimos de todos modos, una simple cirugía ambulatoria se convirtió en 3 días y noches en el hospital, un procedimiento el jueves para no bloquear mi conducto biliar y la cirugía de extracción en viernes. Al menos ya no duele, emoticono cara sonriente. Eso suena complicado. A veces, uno piensa que puede aguantar, como lo hiciste tú con el hockey y tu perro. Pero los problemas de salud no esperan. Al final, ese juego que tanto querías podría haber costado más de lo que valía. Al menos aprendiste de la experiencia y ahora estás mejor. Es bueno escuchar que ya no duele. Me rompí el brazo izquierdo justo debajo de la muñeca, aproximadamente 1,5 pulgadas, jugando al fútbol táctil en 8º grado. Podías ver donde los huesos llegaron a un punto debajo de mi piel. Además de la enfermera diciéndole a mi padre que no creía que estaba roto, tenía algunas palabras de elección para ella: el dolor de adormecer con una aguja y volver a colocar en su lugar son 2 de mis recuerdos más vívidos. El doctor puso la aguja en mi brazo y la movió para entumecerse. Eso me envió al límite. Entonces el chasquido. ¡Uah! Mi papá dice que también es uno de sus recuerdos más vívidos. Me pregunto si adormecer es algo habitual, ya que ni siquiera nos lo mencionaron. Tampoco aclararon lo que significa reiniciar o, al menos, no lo comentaron en mi presencia para mantenerme tranquilo. Es curioso que digas eso, porque alguien cercano habla de cómo siempre recordará la expresión en mi rostro durante ese momento. Debe haber algo en el dolor que hace que el recuerdo sea tan vívido. Sí, probablemente esto también para mí. Me rompió el brazo, justo fuera de la muñeca. Fui al hospital, la morfina es genial, para que sean y reinicie. Había 4 miembros del personal del hospital para restablecer el hueso. 1 para configurarlo, 3 para fijarme. No es divertido.
Esa situación suena bastante complicada. No es fácil lidiar con una fractura, especialmente con el dolor y todo el proceso en el hospital. Lo de la morfina suena como un alivio, pero también es extraño tener a varias personas sujetándote. A veces las cosas no salen como uno espera. Lo importante es haberlo manejado y recuperarte bien. Tengo 17 años en este momento y me golpeé con pancreatitis aguda cuando tenía 16 años. El dolor era realmente insoportable, pero afortunadamente mis niveles de lipasa subieron a solo alrededor de 2,000 y mi estado de salud actual está mejorando drásticamente, pero probablemente podría tomar algo de tiempo para recuperarse completamente. Sin embargo, 30,000 parecen bastante altos. Espero que estés bien en estos días. Parece que has pasado por un momento difícil. Estar enfermo a esa edad y lidiar con tanto dolor no es fácil. Es bueno saber que tu salud está mejorando, aunque la recuperación pueda llevar tiempo. La pancreatitis no es algo que se tome a la ligera, así que cuídate. Espero que sigas mejorando y que todo esto se convierta en un recuerdo lejano pronto. Tenía esto cuando era niño. Recuerdo que antes de que se pusiera demasiado malo para caminar, llorando y caminando de un sofá a otro tratando de sentirse cómodo, sin éxito. La rigidez y el dolor del cuello fue la peor parte, en mi opinión. Recuerdo que de niño, tenía un dolor constante en el cuello. Era frustrante. Caminaba de un sillón a otro tratando de encontrar una posición cómoda, pero nada funcionaba. Lloraba de la incomodidad. Al final, lo peor era la rigidez en el cuello, se sentía muy mal. A veces, desearía que simplemente pasara. Tuve un dolor similar, aunque nunca se confirmó al 100%, el especialista diagnosticó que mi dolor se debió a un colon de espinas. Me dio Buscopan que alivió el dolor en 45 minutos más o menos. Antes de los medicamentos, me acostaba en la cama toda la noche rodando con el dolor opaco, a menudo tomaba una ducha caliente y me dejaba golpear mi estómago, pero eso solo ayudó un poco. Entiendo lo difícil que es lidiar con ese tipo de dolor. A veces es frustrante no tener un diagnóstico claro. También he pasado por momentos así, donde la espera y los remedios no ayudan como uno espera. Al final, esos pequeños alivios, como un buen medicamento o una ducha caliente, son lo que nos mantiene a flote. Al menos encontraste algo que te ayudó un poco. Después de alojarse en mi habitación a pesar de necesitar ir al baño después de leer un hilo en este sitio sobre las imágenes perturbadoras, este comentario era lo que necesitaba para finalmente hacer el viaje. Gracias. A veces, la mente juega trucos. Recuerdo una vez que me quedé en casa por no querer salir, pensando en lo que podría pasar afuera. Al final, solo necesitaba un pequeño empujón para dar el paso. Resulta que todo estaba bien, solo era mi mente creando escenarios. A veces uno se obsesiona con lo negativo y olvida lo simple. Es bueno recordar hacer lo que hay que hacer, sin complicaciones. Me estoy imaginando que uno de los cirujanos se emociona mucho y dice cuando en medio de la cirugía en voz alta podemos reconstruirlo, tenemos la tecnología. Ion, ¿puedes detenerlo y engraparlo, por favor? Y dejar de jugar con sus entrañas. Eso me recuerda a un amigo que siempre hacía chistes inapropiados en situaciones serias. Una vez, en una cena familiar, mientras todos hablaban de cosas profundas, él empezó a hacer comentarios absurdos. La reacción de todos fue una mezcla de risas y desaprobación. A veces es difícil encontrar el equilibrio entre hacer reír y ser respetuoso. Al final, todos siguieron comiendo, aunque un poco más tensos. Buen Dios. No sabía que esto es realmente una cosa. ¿Cómo se trata? ¿Cómo se trata con el dolor? Lo siento si la segunda pregunta es una pregunta estúpida. No puedo imaginar lo que es pasar por ese tipo de dolor semanalmente. Eres un soldado. Es curioso cómo a veces no entendemos lo que otros pasan. Tengo un amigo que lidia con dolor crónico y realmente es un desafío. A veces, se siente frustrado, pero trata de manejarlo con terapia y medicación. Aprendí que no hay preguntas tontas cuando se trata de sufrimiento, todos tenemos nuestras batallas. Solo hay que estar ahí para apoyarlos en lugar de juzgarlos. Noté un cambio drástico en el mío cuando renuncié también. Obtengo los episódicos y salté por completo un ciclo después de dejar de fumar. Todavía fumarán, pero no me gusta antes y han pasado 6 años desde mi último ciclo de clúster real. Dejé de fumar hace unos años y noté que mis episodios cambiaron. Antes tenía ciclos bastante fuertes, pero desde que reduje, me siento mejor.
Aún fumo de vez en cuando, pero ha pasado tiempo desde mi último ciclo serio. Es interesante ver cómo algo tan simple puede afectar tanto a tu cuerpo y tu mente. No sé, para ser honesto. Tenía que hacerlo en Corea, y al menos allí no me dieron nada. Ni siquiera me llevaron a una habitación especial ni nada. Solo lo hicieron en esta sala llena de otros pacientes donde tuve que quedarme durante una semana. No sé, la verdad. Tuve que hacerlo en Corea, y al menos allí no me dieron nada. Ni siquiera me llevaron a una sala especial o algo así, solo lo hicieron en esta sala llena de otros pacientes donde tuve que quedarme una semana. Te dan una anestesia local que adormece la carne, pero no hay nada que puedan hacer con el dolor de hueso. El dolor de hueso es el peor dolor que hay. Afortunadamente para mí tengo una tolerancia al dolor muy alta y la parte extremadamente dolorosa solo dura unos 10 segundos. Sin embargo, la recuperación no es un gran problema, ni siquiera me dolía al día siguiente. Tan pronto como se cura la incisión, estaba al 100%. El dolor óseo puede ser extremadamente intenso. La experiencia de sufrir dolor crónico es aterradora, y cuando ocurren brotes de dolor en los huesos, la sensación es insoportable. El malestar muscular, el dolor nervioso y el dolor articular son tolerables, pero el dolor óseo es completamente diferente. La idea de someterse a un trasplante de médula ósea o a una biopsia resulta difícil de concebir. Mismo. Eso y dolor de garganta se cambiarían constantemente entre sí. Me quitaron las amígdalas cuando tenía 7 años y eso me detuvo tan a menudo. El doctor sí de que mis amígdalas estaban tan picadas y llenas de agujeros de la infección que albergaban bacterias, que finalmente se multiplicaban y se propagaban, hace que tengan amigdalitis o infecciones del oído. Cuando tuve mucha suerte, obtuve ambos. Recuerdo que cuando era niño también solía estar enfermo con frecuencia. Tenía un dolor de garganta constante. Al final, me hicieron una operación y me quitaron las amígdalas. Me dijeron que estaban en mal estado y causando problemas. Desde entonces, dejé de tener esos episodios. Es curioso cómo algo tan simple puede cambiar tanto tu salud. A veces, las soluciones son más fáciles de lo que pensamos. Mi primer vuelo en el extranjero, había algo mal con mi oído. No estoy seguro si tal vez rasgué el tambor con una punta que de antemano, pero cuando comenzamos a descender, esa fue una de las peores experiencias de dolor físico de mi vida. Estaba bastante cerca de agarrar a una azafata y exigiendo que volviéramos a la altitud de cruceros. Me puso ansioso los siguientes vuelos, pero nunca vuelve a suceder. ¿Te ha sucedido alguna vez tener la nariz tapada? Una vez experimenté eso y no podía despejar mis oídos, lo que causó un notable dolor durante la bajada. Pensé que algo estaba a punto de estallar en mi cabeza. Afortunadamente, no pasó nada, pero tardé un día entero en sentirme mejor, como si finalmente hubiera salido de una burbuja. Desde entonces, siempre siento un poco de nervios cuando vuelo. No era un pequeño muchacho rociando con mis amigos. Cuando corrí por la cocina, tropecé y caí contra una piña malvada. El maldito bribón me cortó el ojo y me dejó allí sangrando. De alguna manera no perdí el ojo ni recibí ningún daño permanente. Me cuesta imaginarte cayendo sobre una piña de forma que te lastimes la córnea. Sin embargo, cuando la describiste como traviesa y te referiste a ti mismo como un pequeño saltarín, me resultas encantador. Yo también vine aquí para ver si esto fue publicado, porque también fue bastante terrible para mí. Un minuto me preguntaba por qué la enfermera quería tomar mi mano y al siguiente estaba apretando el suyo tanto, que pensé por un segundo que la rompí. Sin embargo, valió la pena para mí. 5 años sin preocuparse por las píldoras o estar embarazada, y solo como 6 periodos. Ha sido genial. Acabo de poner otro hace unos meses y volveré a ir cuando llegue el momento de uno nuevo. Por lo tanto, solo trate de relajarse y definitivamente toma algo de Advil 1 hora antes de llegar allí. Emoticono cara sonriente. Entiendo lo que dices. A veces es raro lo que pasa en esos momentos. Recuerdo a una amiga que también tuvo una experiencia así. Le dieron un procedimiento y, aunque le dio miedo al principio, al final todo salió bien. Ahora dice que es una liberación no tener que preocuparse por los mismos problemas. Es bueno que la gente comparta esas cosas. Siempre ayuda a saber que no estás solo en lo que sientes. Sí, no bromeo con tales cosas. Hasta hace poco, nunca había tenido dolor de cabeza. Creo que tenía 18 años cuando por primera vez tenía un resfriado con dolor en la cabeza como una ventaja adicional.
Esa tarde fue horrible y estoy eternamente agradecido de nunca haber tenido uno desde entonces. No soy de bromear con eso. Recuerdo la primera vez que tuve un dolor de cabeza, tenía 18 años y estaba resfriado. Me acuerdo de esa tarde, solo quería que pasara. Desde entonces, he tenido suerte de no sufrir más de eso. Es una experiencia que no quiero repetir. Tengo dos nervios ligeramente expuestos en mi boca, y ocasionalmente comeré algo que queda atrapado en el lugar equivocado y se siente como se ve esa escena de 127 horas. Alguien jugando violín chillido sobre los nervios de los dientes con una cuchilla oxidada. A menudo tengo que salir de la habitación y enjuagar la boca con agua tibia salada para que se detenga. E incluso entonces, estoy llorando. Es como cuando te muerdes la lengua sin querer, pero mucho peor. Mis amigos nunca entienden cuando me quejo de eso. Me dicen que estoy exagerando, pero la verdad es que el dolor es real. La última vez que me pasó, solo quería comer algo fácil, y terminó siendo un drama. A veces solo busco salir y enjuagarme, deseando que termine rápido. Me pregunto si el adormimiento es una práctica común porque ni siquiera nos lo mencionaron. Realmente no explicaron qué significaba el reinicio ni al menos no lo discutieron frente a mí para mantenerme tranquilo. Y eso es divertido que tu padre diga eso porque mi madre hablará sobre cómo siempre recordará la expresión de mi cara cuando lo hicieron. Debe ser algo sobre el dolor que deja la memoria tan clara. A veces las cosas más difíciles se quedan grabadas en la mente. Recuerdo que un amigo pasó por un procedimiento y su cara era una mezcla de miedo y confusión. Nadie explicó lo que iba a pasar, solo lo hicieron. Luego, él se reía de cómo esa experiencia lo había marcado, como si el dolor dejara una huella que nada más puede borrar. A veces, esas memorias son raras y profundas. No, dado que mi mente ha bloqueado la memoria, pero puedo sentir las ondas de sus efectos. Cambió mi trayectoria en la vida. Ese es el dolor. Pasar mis primeros años dentro y fuera de los hospitales me ha dado forma. Estar avergonzado de mostrar mis pies y piernas tenía tremendas implicaciones. Ese es el dolor. Es interesante cómo las experiencias difíciles pueden marcar el rumbo de nuestra vida. A veces, las cicatrices físicas o emocionales nos hacen sentir inseguros. Tuve un amigo que pasó por algo similar, se sentía incómodo en situaciones sociales debido a su apariencia. Con el tiempo, aprendió a aceptarse y eso le ayudó a avanzar. Es un recordatorio de que la lucha puede ser parte de nuestro viaje hacia la aceptación. De hecho, obtuve apendicitis más tarde en la vida, pero no pensé mucho en el dolor en ese momento. Creo que eso se debió al hecho de que ya había experimentado dolor de piedra renal, que era mucho peor en comparación. En realidad no fue al médico durante unos días y cuando lo hice, me reservaron en cirugía casi de inmediato. Doctor dijo que si se dejaba más tiempo, probablemente habría explotado. Una prima estuvo al borde de la muerte debido a una situación grave. Su madre, que no pertenece a la familia, ignoró los síntomas durante más de una semana. Ella se quejaba de dolor, lo que terminó en vómitos días después, incluso con sangre. La madre solo le compró un medicamento. Finalmente, una abuela se enteró y la envió al hospital. Su apendicitis había estallado y estuvo a punto de entrar en shock séptico, pasando 3 semanas hospitalizada. Tuvo suerte de sobrevivir. Soy un adulto y tengo infecciones crónicas para los oídos. Tenía mucho cuando era un niño pequeño, luego, después de cumplir 30 años, comencé a conseguirlos nuevamente casi todos los años. El primero que obtuve como adulto causó un dolor tan malo que terminé yendo a la sala de emergencias. Asumí que se aclararía por sí solo, porque honestamente, ¿qué adulto recibe una infección del oído? En mi mente, debe haber sido un efecto secundario de mi TMJ o algo. A veces el dolor nervioso de TMJ se dispara en mi oído. Es un problema extraño y algo vergonzoso tener como adulto. Emoticono cara de disgusto. A veces la vida te lanza sorpresas. Recuerdo que una vez me pasó algo similar con una sinusitis. Pensé que solo era un resfriado común, pero terminó en algo más grave. Tuve que ir al médico. Es extraño lidiar con problemas de salud que crees que son solo para niños. Al final, todos pasamos por eso de alguna manera, aunque somos adultos. Es parte de la vida. ¿Es posible que tengas la nariz rellena? Lo tuve una vez, no pude aclarar mis oídos y terminó sufriendo mucho mientras descendíamos. Estaba convencido de que algo explotaría en mi cabeza. No sucedió nada, pero pasó un día entero antes de que mis oídos se aclararon, y ya no sentí que viviera en una burbuja.
Siempre me pongo un poco nervioso por eso en los aviones ahora. Recuerdo una vez que volé con un resfriado. Durante el descenso, no podía despejar mis oídos y el dolor era insoportable. Pensé que iba a tener una explosión en la cabeza. Al final, no pasó nada, pero pasé el resto del día sintiéndome fuera de lugar. Desde entonces, siempre me pone nervioso volar cuando me siento congestionado. Estoy teniendo tantos problemas para verte caer contra una piña de tal manera que se corta tu córnea. Pero luego describiste a la piña como un bribón y tú como un madrugador y ahora te amo. No te culpo, soy bastante encantador. Pero hablando en serio, así es como puedo describirlo. Recuerdo que caí y de repente un dolor insoportable me invadió, y estaba llorando lágrimas rojas como si fueran de sangre. Lloré leyendo esto, ya que es exactamente correcto. Algo siempre duele, por lo que cuando la gente pregunta cómo está, no quieren saber que pasaste tu mañana lidiando con una articulación de cadera que no dejaría de ser un trasero. Estoy bien igual a, para mí, no he tenido una caída de la articulación o me hinché hoy. No es tan difícil para mí como para ti. Aún no tengo subluxaciones, aunque me lastimo y me hincho con facilidad, parece que sigo el mismo camino que mis hermanas en cuanto a problemas físicos, por lo que estaré atento en los próximos años. Sin embargo, mi nivel de dolor debido al HMS afecta considerablemente mi vida. Lamento que estés pasando por esto. Si alguna vez deseas hablar, estoy aquí para escuchar. El nacimiento del niño es terrible, pero también es temporal y tienes tantas endorfinas y adrenalina trabajando para ti que puede ser difícil recordar el dolor. Prefiero dar a luz varias veces que vivir con dolor crónico. El dolor sin parar es tan malo para el cuerpo y la mente. La verdad es que el dolor del parto puede ser intenso, pero como dices, es algo temporal. Después de todo, esa mezcla de hormonas puede hacer que el recuerdo del dolor se desvanezca un poco. En cambio, lidiar con el dolor crónico es otra historia. Lo he visto en amigos y es duro. Al final, cada experiencia tiene su peso, pero el cuerpo tiene su forma de adaptarse a lo que le toca. Absolutamente. Si puedo evitar que alguien fuera de ese dolor innecesario, lo haré. En una nota al margen, no digo que los mensuales no estén seguros, solo que debes ser más diligente con tu cuidado. Otra ventaja sobre los diarios que arroja es que puede mantener uno de repuesto sin abrir en su bolso. Si pierde un contacto durante el día, o si incluso descubre que uno se ha vuelto incómodo, no es un gran para reemplazarlo. Soy un gran admirador. Si los compras a granel, ni siquiera son mucho más dinero. No tengo experiencia directa con eso, pero tengo un amigo que cambia de lentes de contacto casi todos los días. Siempre tiene un montón a la mano, así que nunca se preocupa si uno se pierde o se siente raro. Dice que le gusta la comodidad de tener un par extra. Es una buena solución y, como dice, no gasta tanto si los compra en cantidad. Suena práctico. Puedo recordar la confusión las primeras veces que sucedió, fue más incomodidad, pero no pude colocar dónde estaba sobre mí, o por qué me sentía así. ¿También ocurrieron tus ataques por la noche? Según mi recuerdo, la mayoría de los eventos ocurrieron por la noche, justo después de la cena. El más reciente fue bastante tarde, llegando a la sala de urgencias cerca de la medianoche. A las 10 de la mañana siguiente, ya estaba en quirófano para la intervención. Los míos fueron episódicos, no he tenido un ciclo en unos años gracias a Dios. Intenté cambiar la dieta, dejar de fumar y beber durante un periodo, ir al gimnasio, nada parecía importar y mi neurólogo era peor que inútil. Tuvieron un poco de suerte con el itriptans, pero me hicieron mareado y mareado. Parece que has pasado por bastante. Migrañas pueden ser una pesadilla y es frustrante cuando los médicos no ayudan. A veces, probar diferentes enfoques, como lo hiciste, es lo único que queda. Es bueno saber que llevas un tiempo sin ciclos. Luchar contra eso es un proceso agotador. Cada uno tiene su manera de afrontarlo y, aunque no haya soluciones mágicas, cada pequeño paso cuenta. Felicidades por la universidad y un coche. Encontré en la vida que es mejor no hacer planes para el futuro porque la mayoría de las veces no suceden de todos modos, ya sea por mal o para siempre. Buena suerte, cuida tu salud. Cualquier cosa puede pasarle a cualquiera de nosotros en cualquier momento, así que... Es interesante cómo a veces la vida nos lleva por caminos inesperados. Recuerdo que cuando terminé la universidad, no tenía idea de qué hacer. A veces, está bien no tener un plan.
Me enfoqué en disfrutar el momento y las oportunidades que se presentaban. Aprendí a adaptarme. Mantenerse saludable es clave, porque la vida tiene sus sorpresas. Así que sí, es mejor dejar que las cosas fluyan. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.